Telecaribe colombiano, del país y de quienes nos ven por los cables internacionales y por el telepuerto en el exterior. Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Humberto. Buenas tardes a todos los televidentes. Hoy nuevamente su programa Consultorio Jurídico, con la continuación del programa del lunes pasado, que ha sido de mucho interés. Hemos recibido muchas llamadas de todos ustedes con este tema de la reelección presidencial, el acto legislativo que ha sido valorado por la Corte Constitucional y declarado exequible en su gran volumen. Hoy tenemos nuevamente a los doctores Ricardo Varela Consuegra, abogado senador de la República, quien nos honra con su presencia nuevamente, y al doctor Eduardo Serrano Lasco, abogado especialista en Derecho Contractual y magíster en Derecho Administrativo, con quien departiremos los próximos 30 minutos de su programa Consultorio Jurídico. Humberto. Recuerden que este programa es en directo, estamos en vivo y en directo desde los estudios centrales de Telecaribe en Barranquilla. Nuestros teléfonos son el 360-7200 en el máster central de Telecaribe o la línea nacional 018-129-990. 018-129-990. Pueden llamarnos para pedir, dar sus apreciaciones y sobre todo hacer preguntas a los abogados invitados, al doctor Ricardo Varela Consuegra y al doctor Eduardo Serra, sobre el tema de la reelección que empezamos a tratar la semana pasada y que sin duda es el tema más candente de la política colombiana de los últimos años. Si bien, como ustedes saben, este es un programa de servicio a la comunidad, normalmente tocamos temas que a la gente le interesan desde el punto de vista de la necesidad, cotidiana, normal, constitucionaria, permanente, de los problemas del ciudadano corriente. Este es un tema de interés académico jurídico de todos los colombianos. Jorge. Sí, muy importante para entrar a tono con el tema y con los subtemas que vamos a tratar hoy, el tema de la ley estatutaria o ley de garantías, que está siendo revisada en este momento por la Corte Constitucional y en el que se espera un fallo antes del 11 de noviembre, porque esta es parte de la reglamentación o de los aspectos ulteriores al fallo de la Corte Constitucional, que va a ser valorado por los doctores Consuegra y Serra. Importante el tema de la participación en política del presidente de la República, el tema de la financiación de las campañas políticas, el tema del periodo de ejercicio del presidente reelegido y la financiación, etcétera. Por eso queremos que nos llamen al 360-7200 y vamos a comenzar con los doctores Serra y Varela, haciendo un pequeño síntesis histórico. Doctor Varela, la reelección en Colombia, ¿qué antecedentes tiene y cómo se ha sucedido en el siglo pasado y qué importancia tiene esta nueva decisión del Congreso de la República y más exactamente de la Corte Constitucional al declararlo exequible? Sí, la reelección durante el siglo pasado aparecía en nuestra Constitución porque realmente estaba así establecido. Se podía dar, pero no en forma continua. Un presidente de la República podía aspirar a ser reelegido presidente, pero un periodo después. Y como antecedente histórico tenemos solo el caso de López Pumarejo, que por allá a mediados de siglo logró conseguir ser reelegido. Sin terminar su segundo periodo tuvo problemas de estabilidad política y 2 años después de haber sido reelegido tuvo que abandonar el poder. Más tarde su hijo aspiró a la reelección, no logró la reelección. En todo caso, la figura de la reelección siempre marcó, influyó sobre la suerte de los partidos y el desarrollo de la política nacional, en la medida en que las posibilidades de ser reelegido colocaban a los expresidentes como figuras de primer orden y de primera línea en las decisiones políticas. Una vez que la reelección se prohíbe en la Constitución del 91, estos pierden vigencia e importancia. Y ahora esta reforma, que permite la reelección continua, de forma continua por una sola vez para el presidente, los coloca nuevamente en la primera línea de la orientación y definición de la política en el país, en particular en la figura del presidente. Muy bien, entran entonces los presidentes al llamado club de expresidentes, que son unos grandes asesores, pero que no tenían las posibilidades de ser reelegidos a partir de la Constitución del 91, como usted anota. Vamos a escuchar lo que nos dice Andrés Vázquez de Santa Marta, quien nos llama a esta hora desde esa hermosa ciudad y quiere participar en este programa Consultorio Jurídico. Don Andrés, muy buenas tardes. Buenas tardes.
díganos cuál es su interés en llamar, cuál es su inquietud. Bueno, yo quería preguntarle a los señores sobre, se presentaron unas irregularidades cuando se estaba aprobando la reelección con los magistrados de allá de la Corte. Yo creo que ahí se ha visto que había algunos magistrados que estaban impedidos para votar, que no estaban, o sea, no podían votar, su voto no contaba. Ellos, la Corte, los funcionarios, pasaron eso por alto, muchas irregularidades. Yo quería saber que si esto se puede tumbar, si el fallo de la Corte, pues Jaime Araujo también dijo que se habían producido muchas irregularidades y unos abogados hicieron como especie de una tela, qué pasaba, si eso iba a quedar, si iba a seguir el tema de la reelección o podía tumbar. Muy bien. Don Andrés, muchísimas gracias. Gracias por su participación en este programa, una llamada de Santa Marta, Sí, que es muy interesante. bien. Sí, Doctor Serra. Buenas tardes. A ver, respecto del tema de los impedimentos y recusaciones de los magistrados de la Corte Constitucional, todo aquel magistrado de la Corte Constitucional, empezando por el mismo doctor Jaime Araujo Rentería, que consideraban que tuviera alguna clase de impedimento de los regulados en el Código de Procedimiento Civil, esos impedimentos fueron sometidos a la Sala Plena de la Corte Constitucional, que es la que se encarga de decidir si ellos deben declararse impedidos o debieron declararse impedidos para los fallos de la reelección presidencial. Yo no creo que se haya presentado ningún tipo de irregularidad al seno de la Corte Constitucional. Los impedimentos fueron perfectamente decididos por la sala favorablemente, en el sentido de de que ninguno de ellos estaba incurso en causal de impedimento o recusación. Sin embargo, yo quisiera hacer una anotación, y es referente a que un ciudadano solicitó a la Corte Constitucional declarar impedido al magistrado Jaime Araujo Rentería por su notoria discrepancia con el actual presidente de la República. En mi opinión, eso lo que hizo ver el ciudadano fue circunscribir un acto legislativo a la figura del actual presidente de la República. ¿Me explico? La Corte Constitucional no estaba decidiendo la reelección del presidente Álvaro Uribe Vélez. La Corte Constitucional estaba decidiendo la constitucionalidad de una figura en general que puede beneficiar al actual presidente de la República o a otros presidentes de la República, ¿no? Entonces, me parece que la solicitud de recusación del ciudadano contra el magistrado Jaime Araujo Rentería no tenía ninguna... Muy bien, muchas gracias. Vamos a irnos al primer corte comercial de este programa Consultorio Jurídico. Recuerden 360-7200, nuestro máster central de Telecaribe en Barranquilla, o al 018-129-990. 129-990 con el prefijo 018-000. Recuerden, esos son nuestros números telefónicos. Nos vamos a las notas del Banco Inmobiliario, una pausa comercial y enseguida regresamos. Bienvenidos. Continuamos con mucha fortaleza en la elaboración de proyectos para construcción en sitio propio y para mejoramientos de vivienda. Esto es, que si usted, su familia, sus amigos están en una de las siguientes condiciones: o tienen un predio donde se pueda construir vivienda de interés social, o en un segundo piso, en una terraza, y no tienen los recursos, acuda a nosotros. Lo mismo que aquellos que por ley están incursos en una de las situaciones que da lugar a la obtención de subsidio para mejoramiento. Por ejemplo, falta de baterías de cocina, de baño, falta de estructuras, pisos, etcétera, que no hacen digna la vida, entonces acuda a nosotros. Allí le incluiremos en un proyecto importante y le conseguiremos, a través de las instancias del caso, subsidios para cada caso respectivo. Esta es la gestión que hacemos en el Banco Inmobiliario Metropolitano. Gestión y resultados en serio. Regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que estamos en directo y tenemos una llamada, Jorge, desde un municipio de Córdoba interesantísimo, sobre todo interesantísimo por la trayectoria, digamos, agroindustrial que ha tenido, sobre todo agrícola, y por su extraordinaria arquitectura republicana. Se trata del municipio de Lorica. Saudita. Lorica Saudita, le dicen, por la cantidad de familias árabes que se asentaron allí hace varios años y que han dado lugar a un gran desarrollo
de la región y de la costa, pues, de la costa en particular. Estamos con don Jairo Zapata. Don Jairo, muy buenas tardes. Don Jairo. ¿Qué pasó con don Jairo? Don Jairo. Se cayó la llamada. Bueno, hicimos muchos elogios del Lorica y algo pasó con la comunicación. Pero sin embargo estamos en sintonía con don Jairo Zapata en Lorica, que es muy importante. Entonces, saludos. Tenemos dos preguntas inmediatas que elaborar y queríamos complementar con el doctor Varela Consuegra lo de los antecedentes históricos, porque creo que si bien usted estaba haciendo una anotación y habló de la reelección no inmediata de López Pumarejo en el 42, fue presidente del 34 al 38 y luego se lanzó en el 42 y fue trunca su presidencia allí por razones diversas. Pero usted estaba complementando, iba a terminar la idea de la reelección, iba a hablar probablemente, como le habíamos anotado fuera de cámara, del doctor Núñez. Núñez es un caso muy especial en la historia de este país. A finales del siglo XIX, Núñez ocupó la presidencia de la República en 4 ocasiones. Fue un dirigente con una influencia extraordinaria sobre la nación y marcó un hito. Con él se impulsó, bajo la consigna de regeneración o catástrofe, una constitución, la de 1886, que realmente, en mi opinión, constituyó la grapa que permitió construir la nacionalidad colombiana. Porque es que antes de la Constitución del 86, fuerzas centrífugas no habían permitido que el concepto de nacionalidad se desarrollara en nuestro país. La discusión entre federalismo y centralismo atomizaba al país en diversas manifestaciones que de alguna manera afectaban la posibilidad de construir una nación fuerte, sólida, con principios definidos. Y solo a partir de la Constitución del 86, con todo y sus características autoritarias y verticales con las que se organiza la nación, se logra construir la nación colombiana a lo largo del siglo XX. En todo caso, la figura de la presidencia de la República y de la reelección marca y define todo un paradigma en el modelo democrático colombiano. Hoy, si se lograra culminar el proceso que legalice o constitucionalice la reelección y el presidente Uribe fuera candidato a reelegirse, los colombianos tendrán la oportunidad de discutir sobre el proyecto que le presenta Uribe, sobre lo que hizo como presidente, que es una especie de escrutinio, y ello, a mi manera de ver, es importante para definir la suerte de la nación. Muy bien. Sí, Muchas gracias. Hay un tema importante también que queremos tocar con los televidentes y es la participación en política del actual presidente de la República. El acto legislativo, ¿qué parte reglamenta? ¿Qué se refiere a la ley estatutaria, doctor Serra, en cuanto a la revisión que está haciendo la Corte y cómo se vislumbra en la eventualidad en que la Corte declare inexequible o no ajustado a la Constitución ese acto legislativo, la participación en política? Sí, a ver, el acto legislativo número 2 de 2004, que fue el que crea la figura de la reelección presidencial inmediata en Colombia, prohíbe la participación de los funcionarios públicos en política de todas las diferentes ramas del poder público, organismos de control, organización electoral, organización territorial. Sin embargo, ese acto legislativo establece unas excepciones. Esas excepciones son referidas a la persona del presidente de la República y del vicepresidente y a otros servidores públicos como senadores, representantes a la Cámara, alcaldes, gobernadores, en el sentido de que ellos podrán tener una especie de participación y de apoyo a determinados candidatos a la presidencia de la República, pero en la medida en que su participación y su apoyo no afecte la prestación del servicio público que ellos estén regentando. Me explico. Un alcalde, por ejemplo, un senador de la República, podrá perfectamente, en virtud de la ley estatutaria y del acto legislativo, apoyar públicamente a un presidente de a un candidato a la presidencia de la República, pero solo en la medida en que el ejercicio de su apoyo
no afecte el servicio público que él está prestando. Ahora bien, referente al presidente de la República, la ley estatutaria que está actualmente en examen de la Corte Constitucional establece que el presidente de la República solo podrá anunciar públicamente su lanzamiento a la campaña presidencial tan solo 6 meses antes de la primera vuelta. Y el ejercicio de la campaña presidencial, de la campaña a la presidencia de la República, solo podrá darse 4 meses antes a la primera vuelta. Muy bien. Tenemos una llamada desde la ciudad de Villavicencio, capital del Meta. Don Nelson Jiménez, muy buenas tardes. Muchas gracias por llamarnos a Consultorio Jurídico. Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, don Nelson. ¿Cómo se ve la señal de Telecaribe en esa ciudad? No, sabe que se ve fantástica, me gusta. Muy bien. Usted es llanero del Meta. Llanero del Meta, de pura cepa. Muy bien. Muchas gracias por llamar. ¿Cuál es su inquietud? Aquí están los doctores Eduardo Serra y Ricardo Varela Consuegra para resolver las inquietudes que tenga sobre la reelección. Pues la inquietud mía es sobre el magistrado Arturo, de que, pues como no se le aceptó la tesis de él, salió por los programas de televisión a decir cosas que para mi concepto es verdad. ¿Qué castigo se le puede poner a un personaje de esos que pone en juicio al máximo tribunal de nuestra Constitución? ¿Usted se refiere al magistrado Araujo Rentería? Sí, señora, él. Muy bien. Muchas gracias por llamarnos, don Nelson. Gracias por su sintonía desde esa hermosa ciudad en el Meta. Para mí es un placer haber hablado con usted. Bueno, muy gentil. Gracias. Bien. ¿Cuál es la respuesta para don Nelson? ¿Quién quiere participar? Sí. A ver, en mi opinión, al magistrado no le cabe ningún tipo de responsabilidad, ni disciplinaria, ni fiscal, ni penal, ni patrimonial, ni nada por el estilo, salvo cuando las declaraciones se refieran a expresiones injuriosas y calumniosas de algún magistrado, de algún compañero suyo, evento en el cual el magistrado injuriado deberá instaurar la respectiva denuncia penal ante la fiscalía competente, ¿no? Pero en principio las opiniones que él emita respecto del fallo de la Corte Constitucional no tienen ningún tipo de responsabilidad, por lo menos en cuanto a derechos se refiere, ¿no? Sí, tal vez el señor Jiménez se refiere, doctor Consuegra, que usted va a decir algo, a unas declaraciones que dice el doctor Escobar Gil, que fue el supuestamente afectado, o que se ha hablado ante los medios diciendo que lo afectó el comentario del doctor Araujo Rentería, en el sentido de que se apresuraba a tomar la decisión porque iba a cobrar el chequecito. Y eso tiene un tono injurioso y calumnioso, ¿no? Por supuesto, pero ese es un conflicto entre ambos. Eso no afecta a la Corte ni los afecta en su condición de magistrados. Es un problema entre dos personas. Y como lo explicaba el doctor Serra, aquí desde el punto de vista de la institución no hay ningún problema. Claro, lo que ocurre es que esto es un tema muy sensible. El tema de la reelección es un tema que tiene que ver con el poder político del Estado. A mí me parece que el dirigente nacional que mejor interpretó el fallo de la Corte Constitucional fue el expresidente Samper, cuando dijo que este era un fallo político con argumentos jurídicos. Cuando es el poder el que está en juego, allí las pasiones afloran, las posiciones filosófico-jurídicas sobre el modelo del Estado hacen tomar partido y por ello se presentan este tipo de fricciones. Pero en el fondo, esta diferencia en los términos que se dio, que por supuesto fueron unos términos de carácter personal, se resuelven allá personalmente entre ellos ante los estados judiciales, pero desde el punto de vista del magistrado y desde el punto de vista de la Corte no hay ninguna consecuencia jurídica. Muy bien, este fallo político con argumentos jurídicos, un juego de palabras típico de Samper, heredado del lopismo además. Sí. Vamos a irnos, don Jorge, usted tiene como 10 preguntas más, vamos a ver si alcanza el tiempo. Vamos a irnos a un corte comercial, regresamos en unos segundos. Recuerden 360-7200, nuestro teléfono en el máster central de Telecaribe, y el 018-129-990. Ya regresamos. Regresamos en directo, como siempre, los lunes a las 4:30 de la tarde. Recordémosles, Jorge, a nuestros televidentes, que del lunes
21 de noviembre. Nuestro horario será a las 6 de la tarde. Sí, tenemos nuevo horario a partir del mes de noviembre, 6 de la tarde el lunes, y vamos a tener la oportunidad de llegar en ese horario a sus casas, donde van a tener mayor facilidad para hacer las consultas en su programa Consultorio Jurídico. Usted tenía Sí, un petate. sí, pues, hay muchas, ya como queda poco tiempo. Finalmente el tema de la financiación de las campañas políticas y de la publicidad, o sea, se teme mucho acerca de las mayores posibilidades o de la violación del derecho de igualdad que pueda tener el presidente actual, como este presidente que tiene un rating de popularidad bastante alto frente a sus contendores o a sus competidores. ¿Cómo observan en la ley estatutaria, doctor Serra, esa situación y qué cree usted que debe suceder en el fallo, vaticinando un poco, adelantándonos un poco a la decisión de la Corte Constitucional? Muy bien. A ver, la ley estatutaria no establece topes de financiación a las campañas políticas. La ley estatutaria lo que hace es delegar ese tope al Consejo Nacional Electoral. Esa fue una de las razones que tuvo el Procurador General de la Nación para solicitarle a la Corte Constitucional la declaratoria de inconstitucional de ese aspecto de la ley estatutaria. Otro asunto relacionado con la financiación en campañas políticas es que la ley estatutaria establece que el presidente, el candidato presidente y los restantes candidatos a la presidencia de la República tendrían el mismo tope de financiación para las campañas políticas. En opinión del Procurador General de la Nación, esa regulación es inconstitucional porque viola el derecho a la igualdad. El procurador considera que los candidatos a la presidencia, diferente del candidato presidente, deben tener un mayor tope de financiación para las campañas políticas, porque no ostentan los bienes y ni administran los bienes del Estado que sí administra el presidente de la República. Básicamente son esos los dos grandes temas que regula la ley estatutaria respecto de la financiación a las campañas políticas. Y un tema más que es los aportes privados que deberán hacerse a esas campañas políticas. La ley estatutaria establece un monto del 10%, en tanto que el otro 90% de financiación a las campañas políticas corresponderá al propio Estado. Es el Estado el que deberá subir el 90% de la financiación de las campañas tanto del candidato presidente como los demás candidatos a la presidencia de la República. ¿Eso está amarrado, doctor Serra, al régimen de partidos? Sí, yo creo que independiente del régimen de partidos, es el mismo acto legislativo, perdón, es la misma ley estatutaria la que estableció esa regulación. Una de las oposiciones que hizo el Partido Liberal a esa parte del tope, del monto de financiación, fue en el sentido en que el Partido Liberal le solicitaba al Congreso, y así se establecieron los debates. El Partido Liberal consideraba que el Estado debía asumir el 100% de la financiación de las campañas políticas y no el restante 10%, por un argumento de sentido común, y es que si un empresario, un particular, considera considera pertinente hacer un aporte a una campaña a la presidencia de la República, él con toda seguridad lo hará al candidato presidente y no a los otros candidatos a la presidencia de la República. Muy bien, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Jorge, ¿usted quiere hacer alguna anotación? Sí. Y que el doctor Varela Consuegra, antes de despedirnos, pues haga una última anotación. Básicamente y rápidamente, creo que es un tema muy interesante. Es un tema que no podemos dejarlo de mirar con la óptica del actual presidente, que tiene una alta popularidad, pero tampoco podemos desconocer que en determinada oportunidad va a haber un presidente de no alto rating de popularidad a quien nadie le va a apostar. Entonces no podemos pensar en el sistema atendiendo la condición del presidente actual, que era lo que el doctor Serra decía un poco, y tenemos que mirar más en la reforma y en el sistema que se está implementando como tal. Doctor Varela, para terminar rápidamente, ¿qué quiera contar? No, además de los acertados comentarios que nos ha hecho el doctor Serra, hay que considerar también que la ley estatutaria que reglamenta este derecho a la igualdad en la participación en elecciones a la presidencia de la República trae una serie de limitaciones para los servidores públicos en materia.